Juveniles, culturas, condiciones, experiencias y problemáticas de las juventudes contemporáneas. Un diálogo con investigadores especialistas. Juvenil es una oportunidad para disfrutar de las juventudes, de entender sus sueños, sus retos, sus problemáticas, sus oportunidades, una característica de la población que de la mano con investigadores, con investigadoras, expertos, vamos conociendo, vamos profundizando y vamos disfrutando, incluida la música y muchas de sus expresiones. Es una colaboración entre la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la máxima casa de estudios morelense, la UAM. Yo estoy muy contenta de poderlos saludar. Soy Susana Ballesteros Carpintero y el día de hoy vamos a hablar de la moda, lo que te acomoda. Y para ello, yo estoy muy contenta de hacer un recordatorio histórico. Las juventudes se han asociado con el estilo, con la moda, por lo que puede pensarse la relación entre la moda y la juventud como un momento pues bastante simpático, como que abren moda, como que si recordamos épocas hay mechones de colores o hay un tipo de faldas o los jeans cuando dejaron de verse exclusivamente para los obreros. Bueno, las juventudes marcan tendencias, pero pocas veces se explora con lentes teóricos que nos permitan comprender la articulación con otros fenómenos sociales como el trabajo, el género o la racialización. Las redes sociales han mostrado y modificado nuevas formas que generan y distribuyen modas también, modas hasta de lenguaje. Bueno, creo que vamos a explorar el día de hoy y esta reflexión de los últimos 30 años, también destacando cómo la cultura digital ha generado cambios en la industria relacionados con la estética y vamos a observar muchísimos temas que tengan que ver con las personas jóvenes en este contexto, muchas veces quienes se emplean en el mercado, también quienes lo consumen, por lo que es interesante acercarnos al tema desde el enfoque de los estudios de juventud. De la moda lo que te acomoda. De la investigadora doctora Ángela Rivera Martínez. Semblanza. Doctora y maestra en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y socióloga por la Universidad de Concepción, Chile. Sus problemáticas de investigación abordan el cuerpo y prácticas corporales, género y moda, enmarcadas en los estudios socioculturales de las juventudes. Es parte de la línea de investigación Jóvenes y Sociedades Contemporáneas de la ENA, del Seminario de Investigación en Juventudes de la Universidad Nacional Autónoma de México, Cultura, Jóvenes y Música, del Seminario Permanente Jóvenes entre la Creación y la Criminalización de la ENA, y de la Red de Académicas Feminismo, Cultura y Poder. Cuenta con diversas publicaciones científicas y de divulgación. Además, ha procurado participar de instancias fuera de los límites académicos, como podcast, entrevistas y conversatorios en donde ha podido profundizar, desde otros lenguajes, los temas de su investigación, generando particular interés el vínculo teórico con la moda. De la moda, lo que te acomoda. La Cámara Nacional de la Industria del Vestido señala que en 2022 esta industria logró levantar sus números aún después de la pandemia originada por el COVID-19. Estos datos, sumados a aquellos que afirman que el consumo indiscriminado de prendas de vestir es uno de los factores de mayor contaminación a nivel internacional, nos permite concebir la importancia que tiene la moda en la sociedad contemporánea. Frente a estas problemáticas es interesante preguntarnos las significaciones que la moda y la belleza tienen para los jóvenes en la actualidad. La moda, en relación con la juventud, nos permite explorar diversos temas que se articulan en esta relación y que tienen que ver con el consumismo, la socialización, el trabajo, los modelos o patrones de belleza, de género, el estilo e incluso los estereotipos que se mueven alrededor de este campo. De esta y otras temáticas nos contará el día de hoy nuestra invitada. Con mucho gusto recibo a la doctora Ángela Rivera Martínez. Hola.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros y me encanta pensar en de la moda lo que te acomoda. Creo que esta frase nos la han repetido muchas generaciones de juventudes y por supuesto hay que evocar a las abuelas y tiene bastantes cargas que hoy vamos a ir un poco separando, pero ¿cómo puede analizarse la moda desde los estudios de la juventud? Bueno, esa es una pregunta súper interesante que en realidad yo creo que grafica más o menos cómo comenzó mi trayectoria hacia este tema, ¿no? Bueno, siempre me gusta comentar un poco más o menos cómo llegué a investigar la moda viniendo como del campo de las ciencias sociales. Digamos que no es una conexión tan lógica o tan obvia como a veces lo son otros temas, que son como los grandes temas, digamos, no sé, migraciones, tal vez problemáticas del trabajo, etcétera. Entonces siempre me gusta hacer como esta antesala. Yo cuando estaba estudiando la licenciatura en Sociología en Chile, decidí acercarme a los temas relacionados con la música. Específicamente en ese minuto me interesaba trabajar con la escena del punk en Chile, en la ciudad donde yo estudié, que es Concepción. Y digamos que esa fue una primera aproximación a lo que poco a poco empecé a entender que era el campo de las culturas juveniles. Entonces, bueno, empecé a entender, a involucrarme con esto y me llamaba mucho la atención la dimensión del estilo. El estilo que había dentro de esta gran categoría que se denominaba culturas juveniles. Las culturas juveniles tienen varios componentes, está el lenguaje, las actividades compartidas, los elementos estéticos, y digamos que me llamaba la atención esta parte estética, sin embargo no era en donde estaba mi foco en ese minuto. En ese minuto me interesaba sobre todo la presencia de las mujeres en las escenas, digamos, más underground, relacionadas con la música. Pero digamos que así se dinamitó el interés. Entonces fue de este modo como poco a poco me empecé a acercar a darle profundidad a esta dimensión estética y a entender que era mucho más que solo la vestimenta o que solo lo que implicaba el consumo de una prenda, sino que implicaba una serie de intercambios culturales, sobre todo en las, digamos, culturas juveniles más tradicionales. La ropa, la estética implica una historia, o sea, hay objetos, qué sé yo, chamarras, tipos de pantalones, marcas de zapatos, que tienen una historia, un anclaje. Entonces, digamos que esa fue como la primera aproximación hacia el tema de la moda. Ya luego generé un desplazamiento, digamos, sobre todo cuando ya tomé la decisión de seguir investigando, ya en posgrado, y pues me hice la pregunta, dije, ¿voy a seguir trabajando temas relacionados con las culturas juveniles o voy a tratar de indagar por algún otro lado, ¿no? Entonces, en esa pregunta que me hice fue cuando encontré una agencia de modelos en Santiago de Chile, que lo que hacían precisamente era ubicarse como en un plano más underground de la moda, como una agencia de modelos alternativas, que lo que hacían particularmente era como recuperar toda la estética de ciertas culturas juveniles, qué sé yo, hip hop, chicos, chicas con dreadlocks, cabellos de colores, y yo pensé, esto es un gran tema de investigación, justamente porque me seguía interpelando por los vínculos que yo en lo personal sentía con ciertas culturas juveniles, específicamente el punk, como ya conté, pero no necesariamente implicaba que yo siguiera exponiendo esta escena, que digamos que por ahí empecé a tener un conflicto ético, podría decirse. Entonces fue a través de esta agencia de modelos que se llamaba No Agency Models, justamente el nombre hace alusión a la propuesta, como yo comencé a acercarme a la moda desde los estudios de juventudes. Digamos que esa es una primera parte. Es complejo hablar de la moda y detrás de la moda hay una industria. Hay mega intereses. ¿Quién dicta la moda? ¿Cómo es cuando yo me siento en el último grito de la moda? ¿Es cuando solamente estoy siendo un consumista? ¿Cuál es el papel que juegan los jóvenes ante el consumo
ante la industria de la moda, y la moda, lo has dicho ya, no solamente está en la ropa que he visto, sino en el zapato o en la marca de carro que se pone de moda, o en el tinte del cabello, o en el armazón de mis lentes, o en los tatús. O sea, hay muchos elementos que nos llenan de moda. El lenguaje ni se diga. Pero cuéntame, ¿qué papel juegan los jóvenes en la moda, en la industria de la moda y en los consumos? Yo creo que, bueno, esa pregunta tiene bastantes aristas. Yo creo que también grafica uno de los, no sabría si llamar prejuicio específicamente, pero que es una de las, digamos, líneas que yo encontré investigando sobre esto, y es que se cree que de repente la industria ha forzado la extracción de las estéticas juveniles para volverlas masivas. Entonces, a mí eso me parecía súper interesante porque yo también lo pensaba de ese modo, ¿no? Yo decía, claro, o sea, sobre todo tal vez desvinculándolo un poco lo de lo juvenil y situándolo más bien como en la moda de calle, como en el streetwear, que por lo general es juvenil. Sin embargo, creo que hay un intercambio, y me di cuenta, más bien dialógico. O sea, creo que hay propuestas que surgen desde el mercado, que los jóvenes y las jóvenes consumen, y también hay propuestas que se generan desde la calle, que el mercado retoma. ¿En serio? ¿En doble sentido? Ajá. Digamos que eso es más o menos lo que yo fui encontrando y pesquisando. A ver, me interesa muchísimo, pero entonces pensemos en un ejemplo. ¿Podemos, doctora? ¿Podemos pensar en un ejemplo de estas modas que nacen de la juventud, del pueblo, hacia una tendencia, y bueno, algunas que construye la gran industria de la moda? Por ejemplo, bueno, se me ocurre, tú serás quien nos corrija. Los tenis. Antes era impensable usar vestido y tenis, o falda y tenis. Bueno, los tenis tampoco eran tan pensado como moda incluida para el sexo femenino. Esto ha ido cambiando. Sí, claro, sí. Justamente en realidad se me ocurren los ejemplos más clásicos. O sea, tú bien lo dijiste hace un rato, por ejemplo, el uso de la mezclilla, de los jeans, pues eso lo toman o sea, uno de los orígenes, porque siempre también vale la pena señalar que pues hay diversidad de historias, diversidad de contextos, pero me parece que ese es uno de los ejemplos emblemáticos que tiene que ver como con el nacimiento de las subculturas en la posguerra, específicamente en Inglaterra, de cómo la cultura obrera eran quienes usaban los pantalones de mezclilla, ¿no? Y también una serie de indumentaria que implicaba ciertos zapatos, digamos que en su minuto, no sé cómo le dicen aquí en México, pero bueno, son los zapatos Dr. Martens, digamos. Botas Sí, con las botas. agujeta. Aquí sí les decimos de alguna manera, pero bueno, son estas gruesas, toscas. Claro. Y que justo se asocian a la resistencia, tanto la mezclilla como la protección del zapato. Exactamente. Entonces, por ejemplo, una de estas culturas emblemáticas, que son los skinheads, que ahí hay distintas líneas de pensamiento político dentro de ellos, recuperan el uso de las prendas obreras y ya lo sitúan en otro plano. Y digamos que esas prendas son utilizadas hasta el día de hoy por jóvenes que se consideran parte de esta cultura juvenil y que digamos que ya actualmente yo creo que incluso desborda lo juvenil, pero eso lo podemos conversar más adelante. La ropa desgarrada, los jeans con hoyos, ahora están de moda. O sea, ya déjate de la mezclilla, ahora son los hoyos. Claro. Y a propósito de eso, pienso también en una diseñadora icónica de alta costura, que es Vivienne Westwood, que es como otro caso muy, muy, muy renombrado. Pues ella, trabajaba con muchos jóvenes punks de la época de los 70, pero llegó a estar en las grandes pasarelas de París, Nueva York, Japón, con un nivel de circulación solo en alta costura, con precios que actualmente son imposibles de adquirir, y el origen de la marca de Vivienne Westwood es la cultura punk de los 70. Esta parte es impresionante porque de repente podemos pensar, ¿cómo es que este trapo, que puede ser playera, blusita o lo que quieras, cuesta tanto? ¿Es por moda? ¿Es por el nombre? ¿Es la marca? Bueno, hay muchas cosas, por eso le llamamos industria. Exactamente. Sí, o sea, la moda como tal y la moda como industria implica, o sea, comprenderla como un campo de relaciones de poder.
que justamente eso es, yo creo, lo que dota de cierta simbólica y de cierto significado y de ciertos capitales a una prenda en específico. Que justamente, o sea, si la sacamos de la calle y la trasladamos a una pasarela de alta costura, su valor simbólico ya es otro. Y por lo tanto su valor económico de circulación, juega mucho también el deseo, lo que se genera. Bien, me está comiendo el tiempo y qué emoción porque quiero saber muchas cosas más, pero ¿qué han puesto de moda las juventudes sin que sea la industria? ¿Algún ejemplo podríamos pensar, yo no sé, los tatuajes? ¿Los puso de moda la propia población? Yo creo que tal vez, más que ponerlos de moda, creo que tal vez hubo un proceso de desestigmatización, como ha ocurrido con varias cosas. Porque justamente sale nuevamente a este plano lo simbólico, ¿no? Entonces, cuando las cosas se trasladan de lugar, se cambian de contexto, su valor y su significado social va cambiando. Y creo que eso es lo que ha pasado con muchos elementos como los tatuajes, por ejemplo. Claro, le vamos quitando la carga de si es tatuaje es ladrón, porque había todo un estigma. Exactamente. Y ahora no lo hay. Y yo no sé si es moda o es hipermoda. Claro. Sí, entonces creo que sobre todo en la época contemporánea, en donde la diversificación estética es tan gigante, yo creo que también a veces uno se pierde ya entre tantas resignificaciones, tantos intercambios culturales también. Sí, realmente es muy interesante pensarlo. Claro. Y la industria pues también nos lleva al consumo y yo definitivamente tengo que hacer un lazo porque es altamente contaminante. Y la cultura, si bien tomamos las modas, también tenemos esa pésima costumbre de usar y tirar, o usar por usar. Y entonces la industria de la moda, en la ropa, por ejemplo, en los cosméticos, válgame, es súper contaminante, doctora. Sí, no, terrible. Y justamente, bueno, ya han salido varios reportajes, digamos, que se han masificado de lo contaminante que es. No sé, por ejemplo, justo pienso en la situación del desierto de Atacama, en Chile, de donde yo soy. Se viralizó un documental en donde se veía el nivel de basura acumulada y cuando se acercaban no era basura, era ropa. O sea, y era la ropa, digamos, que luego se retoma y se vuelve a hacer circular como ropa de segunda mano. Y digamos que ahí también se abre otro vórtice que tiene que ver cómo también, dependiendo dónde circula esta ropa de segunda mano, se llama vintage o simplemente queda en ropa de paca, ¿no? Entonces también hay todo un asunto que nuevamente se dota de otro significado y lo mismo, se le da otro valor y no solo simbólico, sino también económico. Pues me encanta que sigamos pensando en las juventudes, en la moda y de la moda lo que te acomoda. Es así, no va a variar. Vamos a disfrutar un poco de música, que también es una de tus líneas importantes y es una recomendación tuya. Así es que vamos a disfrutar. Las Juventudes, Juveniles, un programa que nos permite observar, comprender, platicar, descubrir, acompañar a este importante sector de la población, las juventudes. Y hoy muy en especial platicando de la moda, lo que te acomoda. Una colaboración, esta es una coproducción entre la UAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Estamos platicando con la doctora Ángela Rivera Martínez y estamos platicando de los temas de moda. Me encanta pensar que las modas regresan. Esta parte cíclica, ¿tiene algún motivo de estudio? ¿Sabemos por qué? Hay modas que surgen, hay modas que se construyen, hay modas que van de la industria a la población, hay modas de la población a la industria. Bueno, es un mundo interesante. El lenguaje cargado de palabras. Yo muchas veces he pensado, ¿será que el lenguaje incluyente lo estamos ocupando por moda? ¿Va a regresar a sus orígenes la palabra y todas estas discusiones semánticas o no? Y bueno, la industria de la moda también pensada desde la sustentabilidad en este camino que nos hemos propuesto para llegar a un 2030 de una manera un poquito más armónica con el ambiente. Son muchas las cosas en las que tenemos que pensar y afortunadamente estás aquí con nosotros, doctora Ángela Rivera Martínez. El papel que juegan las condiciones como el género,
la condición étnica, la clase social en relación, ¿qué podemos opinar de la moda y la juventud con estos temas? Sí, justamente creo que hacer estas intersecciones fue como uno de los desafíos que yo me propuse en la investigación doctoral que realicé, porque con lo que yo me fui encontrando mientras construía este contexto, que era la industria de la moda en México, para de ese modo poder situar la experiencia de los modelos. Yo trabajé con, digamos, alrededor de 7, 10 modelos, en donde, digamos, todos estaban bajo, cierta edad, que la consideramos, digamos, como la edad que se considera para ser joven. Sin embargo, va mucho más allá de eso, sino que son una serie de condiciones estructurales las que los mantienen, digamos, dentro de esta idea de condición juvenil, que también es un concepto que se trabaja mucho en los estudios de juventud. Entonces creo que una de las cosas interesantes con las que yo me encontré fue la intersección precisamente entre género y juventud, y también algo que yo la verdad no sospechaba que iba a aparecer de un modo tan potente, la racialidad. En términos de género, una de las cosas que a mí me parecía más interesante y provocadora era entender desde dónde venía la relación de la moda con el género, porque yo iba viendo que existía mucho la presencia de modelos, sobre todo mujeres, autodesignadas como mujeres, andróginas. Fui rastreando con el tiempo, entonces me llamaba mucho la atención ver cómo esto estaba presente incluso desde los años 80. Y no como algo tan contemporáneo, que es un fenómeno que ahora estamos viendo mucho con las identidades no binarias, identidades, digamos, que se desbordan el binomio masculino-femenino. Entonces ya me interesaba mucho este tema del género y me fui dando cuenta que en realidad no era algo tan nuevo. O sea, digamos que ese fue para mí el hallazgo de este vínculo entre moda, género y juventud, sino que era algo que la moda siempre ha tenido presente. O sea, desde los años 80, como menciono, y posiblemente si yo me dedicara a la historia de la moda, que no es el caso, sí se podría rastrear desde mucho antes. Y respecto al tema de la racialidad en específico y su intersección con la moda y las juventudes, fue muy interesante porque mientras yo estaba haciendo este trabajo, surgió podríamos decir, una categoría que más bien es un perfil publicitario, en estricto rigor, que se llama belleza mexicana. No lo inventé yo, lo empezó a inventar la industria. Empezaron a solicitar en los castings a ciertos modelos bajo esta idea y yo dije, pues, ¿qué es esto, no? Y los propios modelos me fueron narrando en qué consistía esta categoría y básicamente era ser de piel morena y no ser afrodescendiente, porque afrodescendiente es otra categoría en sí misma. Entonces me pareció también muy interesante cómo se empezó a reforzar, digamos, desde la industria una modificación de ciertas representaciones, sobre todo con este anclaje en una idea de la piel morena asociada a lo mexicano. ¿Pero hay una diferencia con una condición étnica? Digamos que a nivel de industria no hay una diferencia. Si pudiera profundizar, que es lo que espero hacer en mi próxima investigación, yo creo que sí hay una diferencia, pero tal vez implícita, no tanto a nivel de casting. Aquí, digamos que la industria no es tan fina como para hacer esa diferenciación. O sea, solo se empezó a popularizar esta idea de belleza mexicana, que era básicamente contar, por supuesto, que con todas las características que implica los requerimientos de la industria, que son cierta altura, ciertas medidas, pero con la singularidad de ser de piel morena. Pues esto está interesante y es peligroso porque nos puede volver a encasillar. Entonces, pues qué gusto para todos los de piel de bronce sí, ser moreno, estar de moda. Y en México, pues esto nos puede caer muy bien. Pero hay otros temas. Por ejemplo, cuando empezaron a asociarse en la industria del vestido, algunos tipos de textiles o estos bordados oaxaqueños que de alguna manera se ponen de moda y que, bueno, le han causado hasta momentos de conflicto y controversias con grandes marcas. Exactamente. Justamente hay varias compañeras y compañeros trabajando, digamos, más desde el área del periodismo que le han prestado atención a este fenómeno. O sea, justamente lo que hay detrás, digamos que hay una lógica un poco extractivista.
No me atrevo a hacer la aseveración como tal porque yo no he investigado en profundidad ese tema, pero sí, o sea, claramente hay invisibilización de o sea, de actores y también de ciertos, digamos, engranajes de esta cadena productiva para llegar finalmente hasta ser presentado en una pasarela de alta envergadura, ¿no? Entonces sí es un tema como muy, muy complejo y que está muy presente. Sí. Pasarelas y modelos. El cuerpo, la cuerpa, como le queramos decir. Ahí también había estigmas. Era como realmente pensar en una industria de flacas y flacos. ¿Eso ha cambiado? Yo diría que está en proceso de cambiar. Precisamente yo creo que hay una tendencia internacional a generar ciertas aperturas y me parece que de repente lo problemático de cuando las tendencias vienen desde el ámbito internacional es que al llegar hasta los distintos lugares se descontextualizan muchas veces. Entonces, hay cosas que de pronto parecen más bien un dictamen y no el producto de una modificación del pensamiento, digamos, más compartido o de una modificación de la comprensión de las representaciones. Entonces, de repente es un poco complejo pensarlo de ese modo. Sin embargo, creo que el hecho de que se impulse, digamos, tal vez como una política que va más en la trastienda de la industria de la moda, genera eventualmente sí una modificación. La gente se siente representada, las personas nos sentimos representadas al ver otros modelos de cuerpo, otros colores, otras formas, y digamos que eventualmente se produce esto que nuevamente es un poco dialógico. O sea, por mucho que venga tal vez la intención desde la industria, eventualmente igual pueden generarse transformaciones a nivel de representación social. Las juventudes, la moda, la clase social. Aquí, ¿cómo se relacionan estos elementos? Pues justamente creo que yo lo vincularía un poco al tema del trabajo, tal vez. O sea, justamente hace poco leía una estadística que presentaba una chica, una modelo que es muy reconocida, que decía que el 1% de los modelos que trabajan en la industria son personas que vienen de clases acomodadas. Que el resto de los modelos todos provienen de, digamos, clases que si bien a lo mejor no son tan favorecidas, digamos que de segmentos medios y segmentos medios bajos. Lo cual, digamos, yo pude corroborar en mi investigación. Entonces creo que también es muy interesante pensarlo de ese modo. O sea, finalmente, ¿quiénes son los cuerpos, quiénes son las personas, quiénes son los jóvenes y las jóvenes que representan, digamos, todas estas tendencias que de una u otra manera se vinculan a las clases altas, ¿no? Entonces es como una dicotomía, es pues sí, un dilema ético, de cierta manera. Entonces, es Sí, muy porque interesante. para estar de moda necesitas tener lana. Pues digamos que actualmente yo creo que está un poco más flexibilizado, sin embargo, sí se requiere de capitales económicos para consumirlas, yo creo, desde mi perspectiva, desde lo que he podido indagar. Entonces esta parte de la moda pues también es un poco cruel. Sí, Y lo viven las juventudes. No es lo mismo traer unos tenis de marca Patito a traer los de Michael Jordan. exactamente. No, o sea, yo creo que ahí opera un concepto muy conocido que es el de la distinción, que es un concepto de Pierre Bourdieu, justamente que la distinción, digamos como una forma de diferenciación a nivel más simbólico, es lo que opera justamente en términos de moda y en la relación que establecen las y los jóvenes con las prendas que utilizan. Sí, pero estoy sintiendo un poquito como esta parte delicada de crueldad. O sea, si no tienes dinero, no estás a la moda y las juventudes lo pueden vivir pues de manera áspera. Sí, igual creo que, tal como comentaba, la diversificación estética que hay en este momento y justamente como, digamos, la dimensión simbólica que las personas dotan a la ropa que utilizan, las prendas que escogen, pienso que desborda un poquito la parte, digamos, de la crueldad. Pienso que más bien es una forma en que pueden agregarse. Te identificas con otros, con otras, y exactamente, o sea, si lo desplazamos de la parte negativa, más bien lo que posibilita es una forma de encontrarte con otras y con otros, digamos, a partir de la identificación estética.
Me parece que hoy las juventudes viven un momento interesante. Me refiero a una sociedad plural. Esto de irnos haciendo incluyentes, de no encasillarnos en esquemas de género como binario nada más, hombre-mujer, esto también trae pluralidad. Las juventudes están viviendo la moda como una sociedad inclusiva, una sociedad plural. Yo creo que sí, y justamente ahí me parece muy interesante la relación con el género, porque creo que abre posibilidades de identificación que se expresan justamente en la elección de la ropa, o sea, creo que es un momento de mucha más apertura. Específicamente eso, en la relación con el género y las distintas posibilidades que puede abrir las distintas elecciones. Bien, los estereotipos. Los estereotipos en la moda. ¿Podemos mencionar algunos? ¿A qué le llamamos estereotipo en la moda? Justamente yo creo que el principal estereotipo y el que todas las personas conocemos es pues, de un modelo blanco, alto, delgado, al borde de ser esquelético. O sea, yo creo que ese es La un anorexia. Exactamente. Creo que a pesar de todas estas modificaciones y de toda esta apertura, es un estereotipo que está muy vigente y ¿Sigue vigente? Sigue vigente y yo creo que probablemente no pierda vigencia dentro de los próximos años. Va y viene, toma fuerza, pierde un poco de fuerza, pero el estereotipo continúa. O lo mismo, los modelos que, digamos, estaban categorizados bajo esta idea de belleza mexicana, muchos de ellos me decían, yo sé que si yo no estuviera así de delgado, no me estarían contratando. O sea, el color de piel era nada más una pequeña distinción en esta estructura física, corporal, que implica la delgadez y la altura. O sea, eso yo creo que va a costar a algunos años que se modifique. O va a permanecer a la par de que van ocurriendo otros fenómenos, pero permanece. Es como un remanente que queda ahí. Pensar en las juventudes es pensar en muchísimos procesos. Hoy pensar en la moda nos permite abrir los ojos en la parte de la contaminación, la propia parte y reflexión que debemos achacar a la salud mental, porque esto de convertirnos en prototipos o en modelos para sentirnos incluidos o aceptados es una parte compleja. Sí, exactamente. Sí. De hecho, pues creo que justamente el tema del trabajo, que fue uno, digamos, como de las cosas que para mí fue uno de los hallazgos más interesantes, se contrapone a esta dimensión, ¿no? O sea, justamente pensando en cómo se modifican las representaciones, cómo se incluyen nuevos perfiles. Mientras esto iba pasando, yo estaba siendo testigo de relatos de precarización absoluta, o sea, modelos a quienes les pagan por trueque, por ejemplo. O sea, tú ven a la pasarela y yo te doy ropa. Exactamente. O sea, o modelos que, no sé, recibían un pago de, no sé, entre 500 y 1,000 pesos, que podemos saber que es algo reducido, para una jornada laboral de 12 horas, en donde no les proveen de agua, de alimentos. Entonces, justamente me pareció que era una gran dicotomía que empecé a ver. Mientras aumentaba la representación, las condiciones laborales de estos jóvenes se veían disminuidas o permanecían, digamos, en un nivel sumamente bajo de absoluta precariedad. Doctora, ¿es mito o es realidad que hay una parte de la industria, y a lo mejor estoy pensando en los comercios, en las plazas, en los restaurantes, que contrata personas bellas, por así decirlo, en los estándares de esto que estamos considerando estar de moda, estar guapetones, guapetonas, ¿los contratan para atraer clientes? Sí, y sobre todo, en particular, no lo conocía a partir de las tiendas, sino a partir de bares. Y lugares de fiesta. Contratan a buenones y buenonas para que haya más gente y más consumo. Exactamente. Eso sí lo escuché de primera fuente. Así es. Eso es real. Es real. ¿Y ahí cómo se protegen las juventudes?
Pues básicamente hay redes de apoyo entre ellos y ellas. O sea, por lo general nadie anda solo, tienen compañeros con quienes se mantienen comunicados. Sin embargo, no en particular respecto a esto, pero sí a cuando les toca viajar, sí se exponen muchísimo. Sí hay muchas historias de terror, básicamente. Muchas historias de mucha exposición. Son chicos y chicas que a veces ni siquiera tienen la mayoría de edad y es una situación muy, muy, muy delicada y muy compleja la que viven algunos de los modelos. ¿De alguna manera es exponer el cuerpo? Digamos que de cierto modo sí, justamente creo que en palabras de los mismos modelos, ellos trabajan con su rostro y trabajan con su cuerpo. Esa es su moneda de cambio. Y obviamente ahí hay muchos factores que cuidar, principalmente la integridad. Exactamente, sí. La integridad y la integridad del rostro, justamente que muchas veces, digamos, en más de una narración escuché cómo pusieron en jaque la integridad de su rostro a partir del mal uso de maquillajes, de malos productos, situaciones que incluso llegaron a llevar a algunos modelos a los hospitales con su rostro quemado. Ese nivel de vulnerabilidades. Las juventudes que hoy están conectando con nosotras, ¿qué pueden hacer? ¿Quieren ayuda? ¿Quieren un lugar de expresión? ¿Quieren abordar estos temas con mayor profundidad? ¿De alguna manera pueden estar en contacto contigo, doctora Ángela Rivera Martínez? Sí, la verdad, pues yo uso bastante redes sociales. Si me buscan en Instagram me pueden encontrar y tal vez puede ser también a través de la página donde comparto los artículos, que es academia.edu/Ángela Rivera. Muchísimas gracias por tu visita, doctora Ángela Rivera Martínez. De la moda, lo que nos acomoda, y esta frase no va a pasar, no va a pasar de moda, y tenemos que ser selectivos, abiertos, plurales, libres en el mejor de los casos y seguir conociendo y explorando a las juventudes en este espacio que proponemos de intercambio y de fortaleza académica, de investigación con expertos, con juvenólogos que nos traen mucha información. Muchísimas gracias por tu visita. Estamos a punto de despedirnos. Juvenil es una producción, una coproducción entre la Benemérita Universidad de Puebla y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Yo me despido ya. Soy Susana Ballesteros Carpintero. Nos escuchamos la próxima semana en Juveniles, espacio de reflexión y análisis sobre juventudes, una coproducción de Radio UAM con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.